Hola, bienvenidos a mi canal, Flores de México. Bueno, el día de hoy voy a platicar acerca de cómo preparo la tierra para las violetas africanas. Yo te había comentado que a mí me gusta preparar la tierra de un modo muy sostenible, muy sustentable y ecológico también. Aquí tengo una islita de violetas africanas antes de empezar. Que pues yo he utilizado esa tierra para plantar estas violetas africanas. Voy a subir varios videos acerca de la tierra de las violetas y también quiero subir videos más de cómo curo yo mis violetas, pero bueno, el caso es que las violetas africanas, como tú ya sabes, pues son plantas que no son fáciles de cuidar, son muy quisquillosas. Tiene ventajas de que la puedes tener en interior y eso ayuda mucho porque cuando tú tienes una violeta africana en el interior, la puedes disfrutar dentro de tu hogar, florecen dentro de tu hogar, se ponen muy bonitas cuando están adentro de la casa. Y eso es algo muy padre que no puedes hacer con otras plantas. También lo puedes hacer con algunas orquídeas, pero no con todas. Y las violetas africanas en Estados Unidos, en Rusia, en otros países, yo me he dado cuenta que la tierra que ellos usan es mucha agrolita y mucha vermiculita. Son como unas piedrecitas blancas muy esponjosas, las que ellas usan para sembrarlas. De hecho, es como si llenaran el vaso de esta sustancia blanca y casi nada de tierra. Y cuando nosotros compramos violetas, también de repente vienen en este tipo de sustrato. Por ejemplo, esta que tengo aquí todavía trae mucho de ese material. Mira, que son estas piedritas blancas que están aquí, muy porosas. Esto lo hacen con la intención de que el sustrato tenga mucha porosidad. Entonces lo voy a poner por aquí para que se vea más, ¿no? Todas estas piedritas. Aquí se ve muy bien cómo todavía lo trae. Pero en mi ciudad este sustrato no es tan barato y tampoco es fácil de conseguir. Y yo necesitaba un sustrato que fuera fácil de conseguir, que no fuera caro, que fuera bastante económico y que me permitiera cultivar violetas. En una ocasión yo compré tierra en Home Depot y las violetas se pudrieron porque la tierra especial, que se supone que era especial para violetas, no tenía buen drenaje. Después yo fui cultivando otras plantas, me enamoré del cultivo de pelargonios, de malvas, y yo vi que para cultivar pelargonios o malvas necesitabas un sustrato muy aireado para que te agarrara el esqueje y entonces me recomendaron mucho la viruta de madera. La viruta de madera o acerrín, aquí en México le conocen con el nombre de acerrín y yo dije, bueno, voy a intentar con este sustrato para mis violetas porque necesito mucha porosidad, pero pues no puedo conseguir la perlita, la agrolita, pues tengo que hacerlo más económico. Entonces así es como yo he estado multiplicando y reproduciendo mis violetas económicas con un sustrato bastante económico, porque la verdad, ¿quién va a querer comprar kilos y kilos de agrolita para reproducir sus plantas? No siempre es posible. Por ejemplo, esta también, mira qué bonita. Ahí va. Mi error es que yo reproduzco mucho y a veces les voy cortando hojas de más. Entonces no dejo que crezcan demasiado, pero ya dije que voy a dejarlas crecer más para como si fueran una exposición. Total que el sustrato que yo utilizo pues es un sustrato muy suelto, muy drenado y a veces también le suelo poner un poco de arena. Voy a hacer varios sustratos, realmente no es como que tú te vayas a casar con un sustrato, sino que tú vas agarrando el que más te favorece, ¿no? El que más te favorece a tu economía y que también se te dé bien, se te den bonitas las plantas. Si hay gente que compra el sustrato, pues me parece excelente. Si yo pudiera comprar el sustrato, también me lo compraría. Pero yo necesitaba que la tierra fuera en gran proporción porque yo cultivo muchas violetas, entonces no me salía comprar tanto agrolita y cosas como esas o tierra de coco que wow. Si tú le pones tierra de coco, le pones agrolita, le pones perlita a las violetas, pues ellas van a estar felices, pero no siempre se puede y por eso me las ideé con un sustrato que fuera económico, viable y que me permitiera mantener su cultivo en buen estado, que no siempre es fácil. Entonces la clave
para que el sustrato de las violetas africanas esté en su punto es que esté esponjoso y que tenga muy muy buen drenaje. Así que vamos allá, vamos a ver cómo hacemos el sustrato mágico. Tengo aquí yo un balde, que es el balde en donde yo siempre preparo mi tierra y como ves está súper grandote. La tierra que yo utilizo es tierra normal de jardín. Otra cosa, no todas las personas tienen acceso a la tierra. A lo mejor hay personas que viven en el campo y qué maravilla porque ellas pueden salir y recolectar tierra negra al lado del río. Y bueno, pero no, esta es tierra normal de jardín con hojarasca. A veces venden tierra de mezquite, de hojas, y son las primeras que compro porque a las violetas africanas les encantan las hojas, la hojarasca. Y yo las compro con ellos, compro un bulto. Un bulto me sale como en 70 pesos. Ahorita ya lo subieron como en 90 en algunos lugares, pero yo siempre busco que sea bastante económico mi tierra. Y si tú eres de campo, pues vives en la gloria porque allí hay tierra muy bonita, ¿verdad? Si vives en la Huasteca, en un clima verde, selvático, va a haber tierras maravillosas. En cambio, si vives en un lugar más árido o más de ciudad, pues se batalla bastante más, se batalla bastante poquito. Esta tierra que yo compro en el jardín, en los viveros, o que incluso si llego a encontrar una tierra de mezquites, pues me las traigo. Quiero hacer un video de un lugar que es como un parque donde hay mucha hojarasca de pino y los voy a llevar a recoger. Pero bueno, esta tierra a veces viene contaminada, a veces trae un poco de plaga, entonces hay que curarla. El modo que yo hago para sanear la tierra es que yo la pongo arriba de mi techo de mi azotea y la pongo en una especie de tapete. La expando muy bien. Les voy a hacer video para que veas. O lo puedes hacer en plástico negro y la dejas allí en el sol durante 1 o 2 semanas. Mientras más tiempo esté en el sol, mejor porque los bichos se van a ir. Como hace mucho calor, se calientan, se mueren las plagas, ¿no? Y es lo que queremos, solarizar la tierra. También se puede usar, por ejemplo, algunas sustancias como cal. Pero yo no lo he probado porque no quiero que la tierra esté muy caliza o que la acidez se modifique tanto. Entonces yo agarro esa tierra de hojarasca y la solarizo. También a veces la nutro con humo de lombriz, con cáscara de huevo, con plátano, con compost, con más hojas. Y yo tengo una secreta mágica para las violetas africanas para que florezcan grandes y engordarlas. Y es el mejor abono que tú puedas encontrar para las violetas africanas. Yo te lo voy a hacer y les voy a hacer un video especial sobre ese abono mágico. Ahora sí que es como abono de hadas, yo le digo, porque es un abono maravilloso. Y les voy a enseñar a hacerlo. Y es muy orgánico y es súper barato. Entonces la tierra que yo compro la solarizo. Esta es tierra que ya tiene como 15 días solarizada en el sol, está limpia. O lo más limpia que se pueda, ¿no? Siempre se puede tener una tierra así súper limpia. Hay personas que lo que hacen es que la tierra la llevan a la cocina, la calientan en una olla para deodorizarla, para limpiarla y también lo vamos a hacer. Pero a mí me gusta mucho que las violetas se acostumbren a ser fuertes, a ser resistentes, a que sea algo mucho más natural. Y bueno, si alguien lo hace de forma diferente, es maravilloso también. Y el otro ingrediente, esta tierra ya trae compost, ya trae hojarasca, también trae humus de lombriz. A veces también le pongo abono de borrego, a veces gallinaza también. Y eso hace que la tierra se vaya nutriendo, pero la dejo descansar hasta un mes, que absorba bien. No le pongo el abono de borrego directamente porque puede quemar la planta. No, tienes que dejar que el abono de borrego se descomponga, a veces hasta 4 meses. Mientras más descompuesto esté, mejor. Pero bueno, esta ya es tierra tratada, que ya trae abonos, que ya trae hojarasca y que ya está solarizada. Y el otro gran rey de mi tierra, pues evidentemente es el acerrín o viruta de madera. Yo le digo viruta de madera y no sé por qué si aquí en México le dicen acerrín. Pero mira, este es acerrín. Hay de muchos tipos. Por ejemplo, la madera que sacaron esta vez es muy blanca. Es una madera muy blanca. A veces la madera viene más oscura, dependiendo de la madera que ellos vayan tallando. Pero hoy nos tocó una madera muy blanca, muy exquisita, mira. Y la proporción en la que yo mezclo la viruta de madera y la tierra común es
60% de tierra normal y 40% de viruta. Pero puede variar, porque a veces el tamaño de la viruta es más grande. Entonces, esto es a ojo de buen cubero. No hay como una regla maravillosa para hacer esto. Vamos a intentar poco a poco ir encontrando la clave para nuestra tierra. Y eso se siente cuando la tierra está esponjosita. Entonces vamos a empezar a mezclar la tierra. Cuando yo digo que son 6 partes, pues tú agarras más o menos. Bueno, a ver qué tal nos va. Por ejemplo, de aquí yo estoy agarrando. Tú te tomas un vasito como este, o te tomas una macetita, o te tomas un envase de refresco, y ahí, con lo mismo que tú mides la tierra, vas a medir la viruta. Entonces, esta es una parte. Ya vengo, la coloco. Voy a agarrar otra parte. Tienen que ser, yo dije que eran 6. Acá está otra. La segunda. Acá agarro la tercera. Agarro la cuarta. Agarro la quinta. Que la quinta me falta un poquito más. Bueno, la quinta. Y la sexta. Fíjate, hasta le atiné más o menos, ¿no? 6 partes iguales, ¿no? Aquí ya lo agarro. Y ahora voy a agarrar 4 de viruta. A mí me gusta tener esta palita para ir mezclando bien la tierra. Entonces, esta la voy a poner por acá. Y vamos con la viruta, ¿sale? Vamos a sacar la viruta. De la viruta voy a agarrar 4. Está así, pero es así bien llena, ¿eh? Porque 4. 1, 2. Voy por la tercera. 3. Y 4. Ahora, como les digo, puede ir variando. Y eso lo vas viendo tú poco a poco. Pero la viruta lo que hace es que a mí me ayuda a que la tierra se esponje. Voy a revolverla muy bien. ¿Sale? La voy a revolver muy bien. Normalmente cuando yo compro la viruta, ya me viene ya me viene limpia. Entonces yo ya no la solarizo, ya me viene muy bien de la viruta. Y vamos mezclando hasta que sea. Ahora, por ejemplo, esta consistencia de esta viruta sí venía un poquito más elevada que la normal. ¿Sale? Aquí yo estoy viendo que, por ejemplo, me va a faltar más tierra. Vamos a ponerle más tierra. Por eso te digo que esto es como ojo de buen cubero. Porque tú vas viendo hasta qué punto la necesitas. Por ejemplo, esta tierra, así como está perfecta para esquejar hojas. ¿Por qué para esquejar hojas? Porque está súper... esta tierra para esquejar hojas está muy bien porque está muy porosa, porque hay mucha viruta, mira. ¿Sí? Esta es perfecta, esta consistencia está perfecta. A veces la viruta de madera te viene muy grande y entonces tienes que ponerle más tierra. Entonces aquí es como que lo que tú vayas aprendiendo y viendo. ¿Por qué? Porque esta es buenísima para hacer esquejes. Esta consistencia, mira, que es como la agarras y se te va cayendo. Esta es buenísima para hacer esquejes. Pero para una maceta o para una isla no nos hace falta más tierra. Ahora la viruta me venía muy grande. A veces la viruta viene más pequeñita. Entonces aquí vamos a añadirle más tierra. Voy a añadir esta. Así que acuérdate, la consistencia de hace ratito es buenísima para el esqueje. Pero para que se haga de tierra necesito más. Yo creo que aquí le añadí 4 tacitas de viruta y le añadí como otras 2 de tierra. De hecho me sigue faltando. Sigue faltando tierra. Aunque bueno, igual, así está bien. Tú puedes ya sembrar la violeta en esta viruta, sí. Pero, ¿por qué? Porque la viruta de madera también se va descomponiendo. Pero a mí me gusta que haya más tierra. Entonces, le voy a añadir más tierra para que se vea más oscura. ¿Sale? Así que llevábamos 4 tazas de viruta, que es una viruta que estaba así bastante grandecita, y alrededor de
8 tacitas, 7 u 8 tacitas de la tierra y nos sigue faltando más tierra. Ahora, es normal que esto varíe porque el tamaño de la viruta nunca va a ser igual. Entonces tú tienes que ir buscando las consistencias. La consistencia que a mí me había quedado con 4 de viruta y 6 de tierra normal estaba perfecta para esquejar. Porque tú estás buscando que la tierra esté muy holgada cuando vas a esquejar una hoja, cuando vas a sacar hijitos. Yo me he dado cuenta que mientras más aire salga en la tierra, mejor, porque el esqueje va a sacar la raíz y se va a hacer, la raíz va a crecer más rápido. Entonces, mientras más esponjado esté, mejor. Pero si yo quiero desarrollar una tierra que sea como para una maceta, para un cambio de maceta, yo quiero que la violeta agarre más nutrientes y eso no lo va a encontrar en la viruta, entonces tiene que tener más tierra. Así que vamos a echarle más tierra a esto. Va a quedar como una proporción de 10 de tierra y y unas 4 de viruta. O sea, lo que tú tienes que ir haciendo es echarle más, que la viruta quede bien, ad hoc, quede muy bien. Aquí ya le eché otras 3. Porque sí, la viruta ahora me vino muy grande. Hay veces que la viruta viene muy finita, casi como polvo. Entonces, por eso no es como una medida exacta. Lo que yo quiero que veas es como la consistencia. Mira, mira, ya ves, esta consistencia ya está quedando más bonita. Está así y está perfecta para ponerle a las macetas. Vamos revolviendo y mira, ¿ves? O sea, ya se ve como más cafecita, más terrosa. Esta está perfecta para una maceta. Y con el tiempo la viruta también se va deshaciendo y va quedando como se va volviendo también más terrosa. Pero bueno, más o menos esta consistencia está perfecta. Si tú quieres que tenga más alimento, pues vamos a ponerle otra más. Le voy a poner otra más de tierra. ¿Sí? Entonces te estoy diciendo que fue más o menos 10 de tierra y 4 de viruta. O sea, un cuarto, sí, cuatro tacitas de viruta y 10 de tierra. Pero porque la viruta me venía muy grande. Entonces, también no te cases tanto con las fórmulas. ¿Por qué? Porque la viruta es muy esponjosa. Cásate con la textura. Mira, cuando aquí ya está la textura, que se siente que hay tierra, pero que también hay viruta, esta está perfecta para una maceta. Está perfecta. Y por ejemplo, cuando tú tienes agrolita o perlita, la tierra queda súper esponjada. Pero bueno, digamos que esta es perfecta. Aquí sí. ¿Por qué? Porque la viruta me vino ahora muy gruesa. Hay viruta que es más delgadita. Por eso se altera un poco la proporción. Yo te había comentado en otros videos, no, más o menos uso como 60% de tierra y 40% de viruta. Esta viruta de madera, este acerrín venía muy grande, entonces pues sí, tuve que aumentar. Pero bueno, lo que quiero que veas es la consistencia de la tierra. Nos vemos en otro próximo video donde estaremos cambiando una maceta a un nuevo lugar, con esta tierra que acabamos de preparar. Te mando un gran saludo, no nos despedimos y nos vemos en más videos como este.